Sí, porque una de las mesas de arriba la vamos a cancelar, que vamos a hacer Les pedimos por favor pasar a sus lugares. ¿Será que lo puedo poner aquí adelante? Adelante, de tu adelante. casa? Sí, sí, sí. ¿Para que lo apunte a la presentación o a él? Pues, ¿dónde se va? Porque ahí nada más, bueno, el ideal sería ahí. Ajá, Sí, solo si no se mueve, pero sí se mueve. ajá, listo. Pero sonríe, pues, hijo. Bueno, hombre, ¿quieres que me sonríe o que me carcajee? Pedimos el silencio de los asistentes para poder dar inicio a nuestra siguiente conferencia. Muy buenas tardes. Me es sumamente grato presentar a ustedes al doctor Rafael Alejandro Espín Andrade, quien presentará a esta audiencia la conferencia Analítica de Negocios a través de predicados de lógica difusa. El doctor Espín es licenciado en Educación Matemática en el Instituto Pedagógico Enrique José Barona, egresado en 1980, y en Matemáticas en la Universidad de La Habana en 1986. Obtuvo los títulos de máster en Técnicas de Optimización y Apoyo a la Decisión en 1996 y es doctor en Ciencias Técnicas en la Universidad Técnica de La Habana en el año 2000. Realizó estudios postdoctorales en el tema de Business Informatics en la Universidad Otto von Guericke de Magdeburg, Alemania, en el 2003. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Coahuila en el Instituto Multidisciplinario para la Gestión de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en México. Es miembro del nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y presidente de Eurekas Community. Pido a todos un fuerte aplauso para recibir al doctor Rafael Alejandro Espín Andrade. Bueno, muchísimas gracias por este privilegio de formar parte de este ambiente tan entusiasta. Quiero agradecerle a mi amigo Federico González Santoyo, un amigo realmente entrañable que conocí hace más de 20 años. Estaba hace un instante dialogando con él porque lo estaba acusando de ser inexacto y resulta que era más exacto que yo. Realmente hace 20 años yo estuve por primera vez en México, que fue aquí en Morelia, un congreso de la Sociedad Internacional de Gestión y Economía Fácil, invitado por él, pero realmente lo que pasa es que lo conocía antes en mi querida patria, a la cual él había sido invitado, y bueno, ahí fue que justamente me invitó a venir. Bueno, de ahí han salido cosas muy bonitas. Tendría muchísimas cosas que contar, en particular agradecerle al doctor Jaime Gil Aluja, que fue muy importante en mi carrera personal, y muchísimas cosas que hemos hecho después con Eureka, etc. Quiero decir con muchísimo orgullo que soy parte de una delegación de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, y que hay un grupo de estudiantes y profesores magníficos, muy entusiastas, de los cuales me siento parte y me da gusto ser. Bueno, vamos a trabajar este tema, analítica de negocios a través de predicados de lógica difusa. Realmente quiero decir que estoy hablando de un know-how que hemos construido a partir de un grupo importante de trabajo, un grupo multinacional que ha venido desarrollando estas técnicas. Ya en algún momento les voy a decir quién es Eureka. Bueno, pues vamos a trabajar primero estos objetivos transdisciplinarios de la comunidad Eureka, los temas de interpretabilidad en relación con la toma de decisiones y el descubrimiento de conocimiento. Muy brevemente, qué cosa es el sistema de Eureka Universe y dar algunas conclusiones. Bueno, la ciencia de datos está de protagonista. Lo bueno que tiene es que efectivamente llegó el momento, pudiéramos decir que de alguna manera, diciendo de otra manera las mismas cosas que les decía Federico, estamos entrando en la sociedad del conocimiento en el momento de las matemáticas y la computación, y en lugar de decir data analytics o business analytics,
nosotros pudiéramos decir matemáticas y computación aplicada al trabajo de la empresa. Bueno, de eso se trata. Ahora tiene un énfasis especial el uso de los datos, pero hay que usar los datos de tal manera que se integre a todo el resto del proceso, sobre todo dirigido a la toma de decisiones, lo cual todavía es algo que está fuertemente perseguido, pero sin ser logrado. Bueno, está emergiendo una cosa que se llama Augmented Analytics. El tema de la analítica de negocio es fuertemente disruptivo, es uno de los temas de negocio con más fuerza en este instante. Está muy ligado al desarrollo de la inteligencia artificial y ya en este momento se está trabajando a nivel no solo de analítica prescriptiva, que es sumamente importante, sino a través de lo que llaman Preemptive Analytics, que va incluso más allá, va a buscar acciones y a implementar cosas en el espíritu de la toma de decisión, que ya fue una de las etapas importantes. Bueno, simplemente pongo aquí un grupo de ejemplos. De lo que se trata es de que uno tiene que estar orientado a las tomas de decisiones que quieren tener. Toma de decisiones estratégicas, toma de decisiones programadas, decisiones importantes, que tienen que asociarse al conocimiento que la empresa tiene y al conocimiento que puede emerger de los datos. Entonces aquí pueden leer algunos elementos, algunos problemas de toma de decisiones, por ejemplo, evaluar si un proyecto de negocios dado debe ser hecho o no, selección de estrategias para la obtención de nuevos productos o servicios, selección de activos para comprar o vender en la bolsa, selección de las mejores alternativas a un problema estratégico específico de toma de decisiones y así sucesivamente. Bueno, pues Eureka es una red de redes que emergió en el año 2008 como Eureka Iberoamérica, la red iberoamericana de descubrimiento de conocimiento. Después nos engrosamos con un proyecto Erasmus Mundus de la Unión Europea que se llamó Eureka SD y concluyó en el año 2017. Y gracias a la existencia de ese proyecto, como trabajamos como principal estrategia de sostenibilidad del proyecto, la creación de otra red que se llama Eureka International, que es la red internacional de ciencia transdisciplinaria. Somos en este momento 60 grupos de investigación de 20 países, con gente trabajando con muchos deseos. Estuvo siendo un grupo, sobre todo, algo así como ibero-latino, iberoamericano, perdón, latino-europeo, ibero-europeo, porque habían también muchos grupos europeos, dado el tema este del Erasmus Mundus, pero en los últimos tiempos hay una participación importante de Norteamérica, es decir, México siempre estuvo, ahora tiene más fuerza que nunca, en los últimos años los congresos han sido acá, pero además ya hay un número significativo de grupos de Canadá y de Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, me faltó poner en negrita. Vamos a pasar a la parte de interpretabilidad. Vamos a pasar a la parte de cuáles son los objetivos transdisciplinarios y la estrategia de Eureka Community en el tema específico de la analítica de negocios, que ahora se llama analítica de negocios. ¿Sí? Bueno, primero la informática de negocio ha venido evolucionando desde una etapa inicial donde se trabajaba con cosas transaccionales puras, incluso desintegradas por funciones, y fue pasando por una serie de etapas hacia la integración, hacia la búsqueda de datos, trabajando con data warehouses, hasta la parte del Big Data, la época del Big Data y las ciencias sociales, que sigue de moda, pero que ya no es la esencia del momento que vivimos, donde ya estamos trabajando más en la analítica. O sea, hay que ver un poco, hay que analizar qué se hace. Y hay una etapa actual que hace énfasis en una cosa que se llama analítica aumentada de negocios, donde hay una especie de negación dialéctica de lo que llaman inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene la vocación de lograr que la inteligencia instale en otros dispositivos. Bueno, pero justamente la analítica aumentada lo que hace es, bueno, ahora esos dispositivos ayudemos a que los seres humanos seamos mejores, es decir, es multiplicar al hombre para que pueda tomar mejores decisiones, para que pueda resolver los problemas de manera más eficiente. Y entonces por eso ahora se llama analítica aumentada al uso de la inteligencia aumentada en la analítica de negocios. Bueno, como dice Gartner, se ha ganado ser el que sienta pauta y el que reconoce la competitividad del software o de las empresas más importantes en el área de tecnología, de información y de las comunicaciones. La analítica aumentada llegó para quedarse, es el futuro, es ya el presente, ¿sí? De manera incompleta, pero es sin duda el futuro de la analítica de negocios. Bueno, ahí dice lo mismo. ¿Okay? Ahora, analítica de negocios e inteligencia de negocios es el mismo mercado, lo único que
en el determinado momento lo que llamamos Business Intelligence hacía muy poco análisis y hoy por hoy ya tiene un papel más importante el análisis, aunque yo les voy a comentar cuáles son los problemas que todavía tenemos en esa dirección. Y nosotros en Eureka lo que hacemos es insertarnos para contribuir a lograr que esa tecnología de verdad llegue a la analítica aumentada, y como hablábamos hace un instante con un grupo de entusiastísimos, no sé cómo Entusiastas. grandes entusiastas. Bueno, pues se trata sobre todo de que los hombres de negocios o la gente que saben de administración, los que pueden trabajar y que generalmente no tienen una formación ultra matemática, tengan la oportunidad de trabajar y de ir adelante. Ese es un poco el gran propósito que tiene nuestra comunidad. Contribuir de esa manera a la multiplicación de la sociedad del conocimiento. Adelante. Bueno, entonces, para ahí un poco formalizamos lo que es la inteligencia aumentada. Se trata, por supuesto, de multiplicar las capacidades humanas con auxilio de la computadora, fundamentalmente haciendo uso de la inteligencia artificial, que tiene la posibilidad de automatizar muchos procesos importantes, por ejemplo, de búsqueda de conocimiento, y también tiene muchos resultados importantes en el uso del lenguaje natural. Bueno, pues eso se usa, ya se despliega, se utiliza con mucha fuerza, utilizando también en particular una técnica que se llama aprendizaje profundo, que es el nuevo nombre que han venido a obtener de alguna manera las llamadas redes neuronales artificiales. Ese camino llegó para quedarse y es increíble lo que puede hacer el ser humano con eso. Y el tema es que ahora hay algo que está mucho más detenido, que es que hay que anidar a esos sistemas digitales modelos cognitivos que de alguna manera acerquen un poco al ser humano, que quede claro cómo lo hace el hombre, porque hay que lograr una suerte de comunicación. Hubo un momento que hubo un gran énfasis en los métodos interactivos en la computación y de alguna manera después pasamos al tema Bash. Ahora en un nuevo momento cualitativo, pues estamos volviendo a la perspectiva de la comunicación, pero con unas posibilidades enormes ya en términos tecnológicos que no tuvimos antes. Y entonces termina por ser básico, extraordinariamente importante el tema de los modelos cognitivos, ¿sí? Y cómo lograr una comunicación con el ser humano. De manera que entonces hay que hacer una búsqueda que tenga que ver con lo que de verdad quiere ser el decisor. La respuesta de la computadora debe ser entendida por los usuarios y los expertos, porque lo que pasa es que frecuentemente, todavía hoy pasa que la computadora puede buscar lo que no quiere realmente el usuario, lo que no necesita, y responder de manera que no entiende. Entonces, claro, de esa manera pues no tenemos la tecnología que necesitamos. Entonces se necesita la comprensión y la participación de los expertos y los decisores en el proceso. Hoy por hoy se han dado pasos interesantes, pero todavía no hay una participación importante de la comunidad, de la gente de negocio, de la gente que sabe, de los administradores, de los expertos, de los decisores, de los problemas particulares en el uso de la analítica. Se usa sobre todo en grandes empresas y lo usan sobre todo grandes departamentos de investigación, desarrollo y de tecnologías. Entonces, bueno, a la larga, ¿qué es lo que pasa? Hay que orientarse más hacia la toma de decisiones. Hay que lograr más una participación activa de expertos y decisores, y en particular la interpretabilidad utilizando el lenguaje del modelo cognitivo es muy importante. ¿Sí? Es decir, que se pueda traducir desde el lenguaje natural y hacia el lenguaje natural, pero de una manera que tenga que ver con la psicología, con el pensamiento, con la manera en que el ser humano hace las cosas. Yo no quise detenerme. Hay un grupo de líderes del mercado de analítica de negocio, inteligencia de negocio y de inteligencia aumentada en el sentido, o de analítica aumentada, que son, por ejemplo, Power Business, que es de Microsoft, ClickView, bueno, se llamó View, ahora es Click solo, Tableau. Hay como dos más que están pegándole muy pegaditos, y todos están trabajando con el tema de analítica aumentada. La estrategia que han utilizado, a ver, los que conocen un poquito de inteligencia de negocios saben que ha habido algunos espacios donde se trabajaba lo que se llamaban ETLs, que tiene que ver con Extract, Transform and Load, y lo que se hacía era sobre todo crear data warehouses, ¿sí? Y hacer lo que llamaban cubos de observación, pero había poca analítica y se trabajaba, digamos, con una especie de cajas de herramientas de minería de datos que, bueno, tenías que conocer justamente de cada algoritmo muy bien, de lo contrario no lo podías utilizar. Eso ha ido evolucionando ya, y entonces estos sistemas, por ejemplo, que yo mencioné,
lo que hacen es usar la analítica de negocio para presentar los datos de otra manera. De manera que entonces el decisor ve la información de una manera que está muy exquisitamente organizada de acuerdo con el problema de su interés. Pero ese todavía es un paso que tenemos que trascender. Hay que ser capaz de llegar a perspectivas más estructuradas en el análisis hacia la toma de decisión. Pero ya eso es muy importante y ahora se está entrando en la búsqueda de la analítica aumentada en todos y cada uno de esos sistemas que están compitiendo fieramente para lograrlo. Adelante. Este kit hay que ligar las matemáticas, la ciencia de la computación y los dominios de experticidad para lograr poder hacer una ciencia de datos efectiva. Ahí incluso hay algo interesante, que está implícito el reto de que hay que usar el pensamiento inductivo-deductivo. Hay que usar el conocimiento que los seres humanos tienen también en la cabeza, porque la estructura del conocimiento nosotros la sabemos frecuentemente. Y ayuda muchísimo saber de qué es lo que hay que buscar. Entonces, miren, este esquemita dice más que todas las palabras que dije. A esto le llamamos inteligencia aumentada, y la analítica aumentada es, en última instancia, también esto. A ver, nosotros hemos admirado a la gente que son capaces de analizar cosas con mucha profundidad, los matemáticos sentados en su buró, inventando cosas y haciendo análisis profundo. Y eso era cuestión de gente individual. Pero las cosas han ido variando y ahora tenemos sistemas poderosísimos que pueden ayudar a que el hombre, el usuario que quiere resolver problemas, haga cosas, ¿sí? Y cada vez está más vinculado con la ciencia y cada vez más científico cada paso que damos. ¿Sí? Entonces, bueno, la estrategia que nos propusimos cuando la creación de Eurekas Community, que, bueno, digamos las semillas de Eurekas Community. Eurekas Community ahora es una asociación civil que me da gusto que sea mexicana, aunque es internacional en el sentido de la pertenencia. Pero en el 2008 emergió Eureka Iberoamérica, etc., y emergimos con estos objetivos. La idea era justamente contribuir a una nueva tecnología de inteligencia de negocio que uniera el descubrimiento del conocimiento, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones en un solo espacio. No existía en aquel momento esta manera de trabajar de estos líderes del mercado de lo que estamos hablando, pero de alguna manera yo siento que ya nosotros estamos trabajando en la búsqueda de una analítica aumentada o de contribuir al futuro de la tecnología de analítica aumentada. ¿Sí? Entonces, bueno, el punto de partida que existía y que todavía existe, porque lo que pasa es que muchos de estos sistemas existen, pero casi no se usan, o no se usan suficientemente. Todos tienen demo, ¿sí? Después la idea es cobrar un poquito más caro y tienen un mercado, pero comparado con la gente que lo pudiera usar, pues casi no tienen. Entonces, bueno, lo que sucede es que ha habido una carencia y un mal uso de los sistemas de analítica de negocio, inteligencia de negocio, y que estamos muy divididos en accesos disciplinarios, ¿sí? Que nos dividen. La minería de datos por un lado, las preguntas tipo OLAP, para la gente que se dedicaban a bases de datos, los que podían hacer análisis estratégico, que frecuentemente estaban asociados a temas como base scorecard, los temas están más vinculados a la perspectiva administrativa. Por el otro lado, los de minería de datos, que había estadísticos y gente de inteligencia artificial, y los sistemas de soporte a la decisión, que también era otro camino, eran otros software que no tenían nada que ver con los sistemas de business intelligence. Entonces está claro que así no podemos prosperar, o sea, y tenemos que ir logrando que la tecnología se integre más, pero para eso tenemos que lograr que la ciencia se integre más. Tiene que hacer análisis de tipo transdisciplinario. Y entonces, bueno, el propósito es tratar de evitar todas estas dificultades que están asociadas a que no se usan el sistema como un todo, que se interrumpen los flujos, que las personas no están preparadas porque pues conocen poco los algoritmos y los elementos que los componen. De manera que entonces la idea es contribuir a la creación de una nueva tecnología de inteligencia de negocio que una la toma de decisiones, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones. Y la idea entonces es desarrollar conocimiento y teorías transdisciplinarias y prácticas en función de ellas que permitan estudiar como un todo procesos cognitivos como la evaluación, la estimación, el razonamiento, el aprendizaje, el descubrimiento del conocimiento y la toma de decisiones. Para eso, bueno, hay un par de comunidades que son muy importantes dentro de Eurekas.
que es la comunidad de inteligencia computacional o soft computing, que es una comunidad abierta multicultural, y la comunidad de investigación operativa, ¿sí? Y la idea precisamente es utilizar ciertas técnicas que están en la orden del día en esas comunidades para hacer lo que llamamos hibridación general, porque no tenemos que detenernos exclusivamente en esos espacios, y también hibridación teórica, que quiere decir que hibridemos las cosas de una manera que tenga más sentido y más profundidad en el sentido científico. Bueno, entonces, como estrategia se ha creado una manera de hacer que hemos llamado descubrimiento, conocimiento en sentido amplio, que la idea es unir cosas que han estado separadas, como por ejemplo se conoce el análisis de la decisión como una interacción asistida por un montón de resultados científicos del analista de la decisión con el decisor. Y existe la llamada ingeniería del conocimiento, que emergió con los primeros pasos de la inteligencia artificial, donde habían expertos e ingenieros del conocimiento. También eran dos partes que interactuaban por tener conocimiento formal para convertir conocimiento tácito en explícito. Fíjense que son un montón de maneras de acercarse que han sido acuñadas por grupos científicos, por grupos académicos diferentes, ¿sí? Espacios de conocimiento distintos, pero que todos tienen que ver con lo mismo. Pero la idea es unir esos dos elementos y el descubrimiento de conocimiento, que es el que trabaja con datos, de tal manera que entonces tengamos la oportunidad de trabajar simultáneamente con el conocimiento que está instalado en la cabeza de los seres humanos, conocimiento preferencial, conocimiento de expertos, con el conocimiento que está en la literatura y con el conocimiento que está instalado o que puede ser descubierto en los propios datos. Y la estrategia un poco ha sido esta: trabajar en una fase general donde se puede obtener representaciones de conocimiento muy general a partir de conocimiento experto de la literatura y de los datos, y después una fase que llamamos contextual o particular, pues agregar además nuevo conocimiento de tipo contextual que permite, digamos, parametrizar, contextualizar el conocimiento de manera que pueda ser usado en la toma de decisiones. Fíjense que esta es una estrategia que es de analítica aumentada, es decir, ¿a dónde queremos parar? A esto. Realmente lo empezamos a hacer desde antes, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es incorporarse a ese movimiento extraordinario que hay relacionado con eso. Adelante. Y bueno, acá simplemente quería recordarles esto, ¿no? Sí. La idea es que hay que poner toda la actividad de la empresa, hay que hacerla de manera inteligente y científica. Ajá. La ciencia llegó para quedarse, para usarla ahora. Esa ciencia que hacía el científico aislado en su buró ya no es más una ciencia del científico aislado en su buró, porque la analítica de negocio llegó para quedarse. Es la actividad de todos los días. La analítica de datos es científica, pero es al mismo tiempo de cada momento en que uno puede hacer las cosas de una manera mejor. Por eso es que los seres humanos ahora somos mejores, somos más fuertes, somos más unidos, tenemos que colaborar para lograr cosas. Y entonces, bueno, en particular, toda esta estrategia de la que estábamos hablando, de conocimiento, de descubrimiento de conocimiento en sentido amplio, hay una manera de lograrla en la que hemos estado trabajando, no es la única, pero que se hace a través de predicados de lógica difusa. Es decir, bueno, frecuentemente los sistemas híbridos de descubrimiento de conocimiento tienen tres cosas diferentes: una manera de representar, una manera de evaluar y una manera de buscar. La manera de representar en este caso van a ser predicados de lógica difusa. La manera de evaluar, sistemas multivalentes, ¿sí? Bueno, mi amigo Federico se refería a eso ahorita, en la importancia de la utilización de otras lógicas, que en este caso pudiéramos decir que son las lógicas de la flexibilidad, ¿sí? Las que trabajan con grises en lugar de con verdades absolutas de blanco y negro. Y la manera de buscar en particular pues puede ser cualquiera, puede ser la optimización, o puede ser cualquier meta-heurística o incluso heurísticas particulares asociadas a algunos objetos. Y entonces, bueno, aquí acuñamos un poco esta estrategia para lograr la otra estrategia. Ajá. Muy bien. ¿Por qué predicados de los usos? Bueno, por suerte acá, a partir de la labor de Federico y un grupo de entusiastas y muchos de ustedes, ya, bueno, pues pienso que una buena parte sabe al menos algo de qué cosa es la lógica difusa. En general lo que sucede es que tiene muchas posibilidades de interpretabilidad utilizando el lenguaje y muchas posibilidades gráficas de interpretabilidad. Eso es muy importante. De alguna manera se habla de la lógica difusa o de la teoría de conjuntos difusos
como la ciencia de la vaguedad. ¿Sí? El lenguaje es vago por naturaleza, es otra forma de incertidumbre que es muy importante. Frecuentemente usted le dice, fulano es alto, sutano es inteligente, ¿sí? Y usted no sabe cuánto mide, ni sabe cuál es su coeficiente de inteligencia. En el contexto eso le está dando una información, y usted tiene que tener la capacidad de trabajar con eso. Ajá. Muy bien. Entonces, si nos sigue, por favor. La idea, habíamos hablado que el concepto más importante era trabajar con la interpretabilidad. Desde el punto de vista, o sea, estratégicamente es muy importante. En ese sentido, la parte más formal del trabajo con la interpretabilidad se hace entre teorías, ¿sí? Y se trabaja con la teoría del lenguaje y la teoría de modelos. Se trata, por ejemplo, en particular en la teoría del lenguaje, de traducir los resultados de una teoría con respecto al lenguaje de la otra. Y de alguna manera hacer notar que los resultados son el mismo, ¿sí? O un subconjunto de ellos es el mismo. Y a eso se le llama interpretabilidad. Pero cuando uno va a trabajar con el lenguaje, pues, bueno, el lenguaje no es una teoría, ¿sí? Y digamos que habría que adaptar eso de alguna manera para definirlo formalmente. Ajá. De tal manera que entonces nosotros definimos que una lógica multivalente es interpretable de acuerdo al lenguaje si es interpretable con respecto a teorías matemáticas y paradigmas asociados a las prácticas sociales muy vinculadas al lenguaje natural, ¿sí? Entre ellas la lógica, la toma de decisiones y los métodos de la estadística matemática. El enfoque es transdisciplinario por su propia naturaleza, porque es decir, bueno, no tenemos que casarnos con la manera en que lo ve un espacio científico o una teoría matemática. Hay que hacer transdisciplina para poder tener esa capacidad que de verdad nos permita traducir de una manera bastante natural del lenguaje natural, del conocimiento que tienen los seres humanos instalado en la cabeza, a, en este caso, a predicados de lógica difusa. Entonces, bueno, les vamos a mostrar rapidito, ¿sí? Lo que llamamos lógica difusa compensatoria. Fue una teoría que se generó con estos propósitos. Es una teoría que une una conjunción, una disyunción, un orden estricto y una negación, de acuerdo con un grupo de axiomas, entre ellos el más importante, el axioma de compensación, que niega un poco la manera clásica en que se definían las lógicas multivalentes en lógica difusa, que era la llamada norma y conorma, donde estaba claro que, por ejemplo, una conjunción siempre era menor o igual que el mínimo y una disyunción mayor o igual que el máximo. Acá un poco se hace un enfoque que incluye de alguna manera la idea o la perspectiva de los modelos de toma de decisiones desde una perspectiva lógica. Entonces veamos, está mal, debía ser interpretabilidad de acuerdo a la toma de decisiones y algunos ejemplos. ¿Sí? Bueno, parece que puso la lámina donde no era. Estos son otros axiomas de la lógica compensatoria. Seguimos. Aquí pueden ver algunos de los sistemas digitales, porque hablamos de conectivas, que utilizan la lógica compensatoria. En general se ha logrado una familia muy amplia que se llama Quasi-Arithmetic Mean-Based Compensatory Logic, y en particular existe esta lógica que se llama la lógica basada en la media geométrica. Aquí tienen la conjunción, ¿sí? Esta es la disyunción de la media geométrica, y aquí aparecen unas implicaciones, ¿sí? Ahora sí vamos a pasar a la interpretabilidad utilizando la toma de decisiones. Y bueno, yo estuve tentado en algún momento de dar algunos elementos más. Preferí que vieran cómo lo trabajamos de manera a través de un ejemplo, ¿sí? Este fue un trabajo que hicimos con una empresa en Cuba que se llama Biomundi, que tenía el encargo social de lograr introducir un montón de resultados geniales que habían hecho nuestros científicos. Pero, bueno, como ustedes saben, el fuerte de Cuba nunca ha sido el mercado. Son cosas que tenemos que aprender. Y bueno, se le dio el cargo social a esta empresa de que trabajara en este sentido. Y estuvimos atrapando, ellos estuvieron haciendo estudios de mercado y necesitaban frecuentemente hacer un poco de benchmarking, a ver con qué empresas iban a trabajar para estudiar la competitividad del mercado. Y para ello había que escoger primero cuáles eran las empresas competitivas. Entonces lo que hicimos fue definir que era una empresa competitiva de acuerdo a la perspectiva de ellos. Bueno, ahí está escrito, una empresa es competitiva en una línea de productos, en un mercado, si su economía es sólida, su posición tecnológica es de avanzada y es muy fuerte en esa línea de productos en ese mercado.
Eso podemos expresarlo, bueno, algebraicamente así. No hay ninguna complejidad. Yo sé que los simbolitos terminan por generar cierta distancia, pero es nada más que una manera diferente de expresar. Y eso se puede también escribir, por favor, gráficamente de esta manera. Es decir, ahí hay una conjunción, lo que estoy diciendo, que la competitividad se logra con esos tres elementos y se trabaja, digamos, con un valor de verdad asociado a cada uno de ellos, que se resume, se ejecuta, se obtiene trabajando con un operador que se llama AND o I, ¿sí? Que en este caso pudiera ser, por ejemplo, la media geométrica, la raíz cúbica del producto de los tres. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Dale atrás, por favor. Ahí. Hacia atrás. Ahí. Muchas gracias. A ver, evidentemente si quisiéramos saber cuál es la veracidad de que la empresa tiene una economía sólida o una posición tecnológica avanzada o fortalece en la línea de productos, yo creo que sería una pregunta muy difícil de responder. Por eso esto que hacemos de alguna manera podemos llamarlo análisis semántico. Se va descomponiendo un concepto, sus componentes, utilizando el lenguaje, hasta poder trabajar con respuestas claramente, o sea, con las que se puede trabajar, ¿sí? Se puede reducir o valoraciones cualitativas o a datos. Ya vamos a hablar de cómo la lógica difusa puede trabajar con etiquetas lingüísticas, así, con palabras, y reducirlas a objetos matemáticos muy sencillos. Entonces, de esa manera podemos definir, por ejemplo, la economía sólida utilizando también el lenguaje. Puede quedar una expresión como esta. No me voy a detener en las estructuras porque en realidad no es difícil. Solamente quiero que entiendan la esencia. Seguimos. Se puede tener una expresión como esta donde aparece una implicación, o sea, una expresión de la forma así entonces. O sea, hay elementos del lenguaje que lo enriquecen, aunque no llegue a ser lenguaje natural. Ajá. Sí. Y de la misma manera trabajamos con la posición tecnológica avanzada. Se puede tener una expresión como esta y un gráfico como este, ¿sí? Y así hasta llegar a la fortaleza en la línea de productos, donde podemos tener un gráfico como el que observan a partir de esta expresión algebraica. Y ahí lo tenemos todo. Ahora, ¿qué pasa? Eso que ustedes ven ahí, a la larga, por ejemplo, esa V que aparece hacia la parte izquierda, es un predicado que dice que las ventas son buenas, ¿sí? ¿De qué depende eso? De las ventas. Y el dato que vamos a dar son las ventas. Lo que vamos a trabajar después con una cosa que se llama funciones de pertenencia, se lo voy a enseñar rapidito. Y lo otro es que se puede trabajar directamente con una valoración del valor de verdad entre 0 y 1 de una expresión factible de ser hecha, como por ejemplo esta T de acá, es que la tecnología presente es buena. Una persona que conoce la tecnología en particular que se está analizando puede hacer una valoración de ese tipo. Muy bien, sí. Esto que les voy a mostrar es una de las maneras de trabajar una cosa que se llama funciones de pertenencia, que es la otra esencia de la lógica FUSI. La lógica FUSI y sus esencias más importantes son los sistemas multivalentes y las funciones de pertenencia. Las funciones de pertenencia permiten atrapar las componentes, las palabras que están insertas en los procesos. Y las lógicas permiten un poco unirlas con conectivas, ¿sí? AND, OR, etc. Y entonces la idea es precisamente con las funciones de pertenencia reducirlo todo lo que sea posible a los datos, ¿sí? Por ejemplo, hablé de buenas ventas. Bueno, pues entonces cómo yo expreso, cómo yo modelo matemáticamente que son buenas ventas. Entonces, por ejemplo, puedo hacer una cosa así. Esta es una función sismoidea que tiene esa expresión en la que yo me quise meter, ¿sí? Y en el eje X tenemos las ventas. Y entonces hay una transformación de esta función y lo que me da es la veracidad de que las ventas son buenas, ¿sí? Ustedes verán que se han ido trabajando sistemas digitales que permiten hacer estas cosas muy fácilmente sin que ustedes sepan nada, prácticamente nada de lógica difusa, ¿sí? Solo las esencias, los elementos más importantes. Seguimos. Entonces,